Ok, mis hermanos, vamos a comenzar y seguir nuestro tiempo de estudio en la doctrina de Dios. Hemos pasado básicamente 3 semanas introductorias con respecto a cómo se hace y qué es el estudio de Dios. Y antes de empezar, quisiera así, tirando algunas ideas rápidas, ¿qué han aprendido en las 3 semanas que estuvo enseñando nuestro pastor Peter? ¿Qué han aprendido de lo que Peter estuvo enseñando estas 3 semanas? Levanten su mano cosas que hayan aprendido en estas 3 semanas introductorias al estudio de la doctrina de Dios. ¿Juana? Los atributos de Dios. Perfecto. ¿Y qué has aprendido de los atributos de Dios hasta este punto? ¿Quién es Dios? Perfecto. Los atributos de Dios nos enseñan quién es Dios. Excelente. ¿Qué más hemos aprendido? La definición de teología y para qué se usa. Ok. ¿Cuál sería la definición de teología y cuál es su fin? El estudio de Dios. Perfecto. El estudio de Dios. ¿Y cuál es el fin de la teología? ¿Para qué estudiamos teología? Simplemente... Para conocerlo más. Excelente, para conocerlo más, para adorarlo mejor, para tener una relación íntima con Él más profunda, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa hemos aprendido? Que los atributos de Dios son comunicables y no comunicables. Excelente, hay varias categorías, pero una de ellas hay atributos comunicables que en algún sentido se comparten con las criaturas y otros que son incomunicables, como la infinitud, la eternidad, la inmutabilidad, que son parte de lo que Dios no comparte con sus criaturas. ¿Josué? El método que utilizamos para conocer a Dios o el camino que utilizamos que es su revelación, la palabra como autoridad y luego las herramientas que Dios ha puesto al alcance para ir conociendo más del Señor. Perfecto. ¿Cómo nos aproximamos al conocimiento de Dios? Y Josué introduce algo muy importante. Nos acercamos al conocimiento de quién es Dios a través de lo que Él mismo ha revelado en su palabra, ¿no? Porque ¿cómo vamos a empezar el estudio de Dios si Dios no hubiese hablado? Y ahí tenemos uno de los primeros actos de gracia del Señor. Él, sin tener la necesidad de haberse revelado, ha decidido en su providencia darse a conocer a sus criaturas. Y eso es gracia, porque Dios no tenía que darse a conocer, pero Él quiso hacerlo y lo hizo por medio de su palabra. ¿Qué más hemos aprendido? Basado en lo que él dice, es estudiar a Dios para no caer en idolatría, porque es muy fácil caer en idolatría. Excelente. No entendemos quién es Dios. Excelente, Omarito, excelente. Justamente, cada uno de nosotros, en mayor o menor medida, tenemos un concepto inadecuado de quién es Dios. Todos nosotros imaginamos a Dios o lo encapsulamos en nuestra mente como menos de lo que realmente es. O sea, Dios siempre es más grande, más sabio, más infinito, más grande de lo que mi mente finita logra capturar. Entonces, en algún sentido, yo necesito acercarme a la palabra para corregir cualquier concepto impropio de quién es Dios. Y eso es natural. ¿Por qué? Porque a veces, incluso en nuestra capacidad limitada, no logramos comprender a cabalidad quién es Dios. Y ojo, ese es uno de los atributos de Dios. Eres incomprensible. O sea, nosotros como seres humanos nunca vamos a ser capaces de agotar completamente el conocimiento de quién es Dios. Y eso obviamente nos humilla y nos ayuda también a centrarnos y acercarnos al conocimiento de Dios con un grado de reverencia, con un grado de adoración, asombro, al aproximarnos al conocimiento de Dios. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas han aprendido en estas semanas? Les cuento una anécdota. Dicen los estudios que los profesores en promedio esperan menos de 2 segundos antes de obtener la respuesta. Es decir, los estudios muestran que los profesores no toleran el silencio en las clases. Bueno, también vimos los diferentes tipos de teología. O
o sea, la histórica, la sistemática, Ajá. que es importante para la hora de uno estudiar y ver cómo dirigirse. Perfecto. ¿Cómo primero estudio? Trato de sistematizar lo que la Biblia enseña, trato de ver los pasajes, trato de ver qué otros hombres y mujeres de Dios han dicho a lo largo de la historia, teología histórica, sistemática, bíblica y todos esos elementos. Excelente. Y mis hermanos, vamos a comenzar hoy día con lo que pudiéramos decir es uno de los elementos centrales del carácter de quién es Dios. Y hoy día vamos a estar estudiando la santidad de Dios. Y vamos a hacer un ejercicio. Yo les voy a pedir en un par de minutos que puedan definir en sus propias palabras qué es la santidad de Dios. Ahora, quiero que todos escriban, si no tienen lápiz, allá atrás hay, y se preparan la próxima semana trayendo su lápiz y su Biblia, ¿ok? Porque si usted fuera un soldado, no iría sin espada y sin escudo. Entonces, si viene a la iglesia, viene con lápiz y con Biblia, que es como su espada y su escudo. Entonces, vamos a comenzar primero, y ojo, y esto es importante, quiero que coloquen cómo definirían ustedes la santidad de Dios, y después les voy a pedir al final que vuelvan a hacer este ejercicio, para ver, después de pasar por la lección completa, qué añadirían a esa definición inicial que ofrecieron. Entonces partan elaborando ahí, les voy a dar unos minutos, una definición de lo que en sus palabras sería la santidad de Dios. Ok, quiero que vayan, que dejen esa definición ahí un momento, guárdenla ahí, porque vamos a volver a esa pregunta al final de la lección. Y me gustaría que seamos específicos en ver qué nuevos elementos de la revelación bíblica logramos aprender esta semana de lo que es la santidad de Dios. Entonces vamos a partir, todos deberían tener una de estas hojas. Si no tienen, por favor levante su mano y el hermano Mardoqueo se las puede acercar. Y vamos a partir con la primera pregunta, y es ¿qué significa la palabra santidad? Y lo primero que encontramos cuando nos aproximamos al texto bíblico es que el significado de la palabra santidad, tanto en hebreo como en griego, significan apartado o separado. Entonces, ¿qué significa básicamente esto? Que lo que es apartado y separado está tomado aparte de lo que es común, ordinario y profano, pudiéramos decir en algún sentido. Entonces, cada vez que pensamos en la palabra santidad, lo que estamos diciendo básicamente de esta palabra es que significa que yo tomo algo común y lo aparto para un uso santo. Entonces uno tiene, por ejemplo, y puse aquí en el libro del Éxodo, tenemos la tierra santa, la convocación santa, la santa morada, la gente santa, varones santos, santas ofrendas, vestiduras santas y santa unción. Esas son solo palabras que se repiten en el libro del Éxodo. Solo tomé un libro como ejemplo. Ahora, cuando estamos diciendo que la tierra es santa, que la vestidura es santa, que la ofrenda es santa, estamos diciendo en algún sentido que han sido apartadas, separadas. Entonces uno puede encontrarse, por ejemplo, en las descripciones del templo, que hay vasos santos. Ahora les pregunto, en nuestras casas, ¿todos los vasos son santos? No, ¿cierto? Los vasos los usamos para, los más santos para el agua, los menos santos para la Coca-Cola y los santísimos para el café. Exacto. Pero si yo tomo un vaso en sí mismo es algo común, ¿no? Es algo que no tiene, es un utensilio común. Un pedazo de tierra como este también es algo común. Pero ¿por qué
cuando Moisés se acerca a la zarza ardiente, pese a que era un terreno común y corriente, él le dice, como quita las sandalias de tus pies, porque lo que estás pisando es santo. Ahora la pregunta, ¿por qué creen que esas cosas comunes pueden ser llamadas santas si son comunes? ¿Por qué? Porque la presencia del Señor está ahí. Perfecto, porque la presencia del Señor está en aquello que es común. Y fíjense aquí lo que puse aquí. ¿Qué hace que estas cosas sean llamadas santas? Son llamadas santas porque han sido apartadas y separadas por Dios. Y eso es importante, de su uso común, y han sido dedicadas para el servicio para Dios. Entonces es algo importante porque cuando algo ha sido apartado para el servicio para el Señor, significa que le pertenece de una manera especial. Entonces, ¿alguien recuerda en el libro de Daniel qué pasa cuando uno de los reyes de Babilonia toma una de las copas santas del templo? ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda de esa historia? ¿Qué sale? Una mano. Sale una mano. ¿Y qué trae? La mano escribe, pero ¿para qué lo escribe? ¿Qué hace la mano? O sea, ¿qué profecía trae Dios para el rey que toma una copa santa? Castigo, juicio. ¿Por qué? Porque está tomando algo que ha sido particularmente separado para Dios. Y me encanta cómo lo dice, lo expresa R.C. Sproul en su libro La Santidad de Dios, que altamente lo recomiendo. Y R.C. Sproul dice, las cosas en esta lista no son santas en sí mismas. ¿Entendemos eso, no? Las cosas, la tierra, el vaso, nosotros, no somos santos en sí mismos, en nuestra esencia. No es algo que pertenece a nuestra naturaleza. Dice, para llegar a ser santas, primero tuvieron que ser consagradas o santificadas por Dios. Solo Dios es santo en sí mismo y solo Él puede santificar algo común. Dice, algo más. Solo Dios puede con su toque hacer que lo común se convierta en algo especial, diferente y separado. Y aquí, ¿por qué quise partir con la palabra santo? Porque cuando aplicamos la palabra santo a Dios, es diferente a cuando aplicamos la palabra santo a cualquier cosa creada. Y esto es importante porque R.C. Sproul introduce algo muy relevante ahí. Y es que solo Dios es santo en sí mismo. Solo Dios es completa y absolutamente santo. Aunque haya tierra santa, sacerdotes santos, creyentes santos, el único que es santo en su esencia es Dios. Y esto es importante para poder distinguir qué significa cuando hablamos que Dios es santo. Y hay básicamente dos sentidos fundamentales de la palabra santo. Seguramente, y no lo digo a modo de profecía, porque no creo que hayan profecías modernas, pero la mayoría de ustedes deben haber puesto que el significado santo significa sin pecado, ¿no? O que Dios no tiene ninguna impureza moral, ¿no? Levanten la mano. ¿Cuántos pusieron ese significado? Que Dios es santo, sin pecado y no se mezcla con el pecado. Excelente. Ahora, y aquí esto quizás pueda ser algo que no siempre meditamos, es que el significado por excelencia de la santidad es que Dios es separado en su ser o en su naturaleza. Y esto es importante, yo le decía, solo Dios es santo en sí mismo.
Cuando decimos que Dios está separado en su naturaleza, y puse ahí la palabra ontología. La palabra ontología está compuesta de dos vocablos griegos. El primero es ontos, que significa ser, y el segundo es el estudio de. Entonces, la ontología es el estudio del ser, el estudio de lo que existe, de la naturaleza, de la esencia de las cosas. Entonces, cuando decimos que Dios es ontológicamente santo, estamos diciendo que en su ser o en su naturaleza existe santidad. Ahora, ¿por qué? Y acá es lo importante, y esto es muy importante para entender bien qué significa que Dios es santo. Dios es santo porque está separado del resto de las criaturas. Separado, apartado. O sea, Dios es santo porque no pertenece a la misma categoría que sus criaturas. ¿Me siguen, no? Cuando nosotros meditamos en quién es Dios, Dios es absolutamente diferente a todo lo que existe. Dios no se agrupa en ninguna categoría de las cosas creadas. Yo no puedo encapsular a Dios y meterlo dentro de los moldes de las criaturas. O sea, Dios pertenece a una naturaleza diferente. Es un ser completamente distinto. Yo puse aquí, Él es incomparable, único, glorioso en su ser y majestad. Entonces, cuando piensen, y esto es lo importante, cada vez que piensen en quién es Dios, debemos recordar en nuestras pequeñas mentes que Dios pertenece a un tipo de ser que no se correlaciona con ningún otro. Ningún otro. No hay nada, mis hermanos, nada en el mundo creado que pueda siquiera asemejarse a quién es Dios. Si tú tomas todo el mar, la vastedad infinita de criaturas, las profundidades, las montañas, lo que quieras, Dios sigue siendo más grande, no solo en tamaño, porque Dios no tiene tamaño, sino en cualidad, en categoría. Es diferente. Y piensen en una sola cosa. La idea es ir meditando en esto en varias semanas. Pero piensen en el tiempo. Tú y yo somos criaturas que comenzaron a existir. Criaturas que tienen una fecha de nacimiento, diríamos, de concepción en el vientre y luego que fueron dadas a luz. Pero antes de eso no existían. Dios está fuera del tiempo. No solo porque tiene más tiempo, sino porque el tiempo no aplica a Dios. Para Dios todo es presente. Dios no ve el universo y está esperando a ver qué va a pasar mañana. Dios sabe qué va a pasar mañana porque Él ve el tiempo desde fuera del tiempo. Entonces quizá el mañana para ti es incierto, pero para Dios no. Porque Dios conoce el futuro, porque ha decretado el futuro. Entonces, si se fijan, nuestra experiencia con el tiempo nos muestra una categoría radicalmente diferente de lo que Dios es. Ahora, cuando decimos que Dios es santo, estamos diciendo que todo en su ser es diferente. Es de otra naturaleza, es de otra categoría, es de otra cualidad diferente. Todos nosotros podemos tener cosas en común, pero Dios no se amolda a esas cosas. Y uno piensa, por ejemplo, miren cómo lo expresa Éxodo 15:11. Dice, ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Fíjense, 1 Samuel 2:2. Dice, no hay santo
como el Señor. En verdad, no hay otro fuera de ti. No hay otro que sea parecido a ti. No hay otro que sea como tú. Ni hay roca como nuestro Dios. Y fíjense la manera en que el libro de Samuel lo expresa. Si vamos a poner nuestra confianza en algo, ¿qué sentido tiene descansar en cualquier cosa creada? ¿Por qué? Porque Dios es distinto. Y se dan cuenta, si Dios es así de diferente, no adorarlo, no rendirse ante Él, no entregar nuestra vida a Él, es un pecado horrible. Porque estoy, como dice Romano, dando culto a las criaturas antes que al Creador, que es bendito por los siglos. Entonces, si Dios pertenece a esta categoría, descansar, que es la metáfora de la roca, en otra cosa que no sea Dios, es un pecado. Poner mi confianza en mi estabilidad económica, en mi esposo, en mis hijos, en el éxito, en la fama, en lo que sea, es un pecado horrendo. Porque estoy descansando en algo que tiene una cualidad ontológicamente diferente a la de Dios. O sea, en su ser. Es radicalmente opuesto o diferente. Miren Isaías 40:25. ¿A quién pues ustedes me harán semejante para que yo sea su igual? Dice, ¿qué dice ahí? El Santo. Y por eso vemos que el significado está ahí, es bíblico. Es bíblico. Y fíjense ahí la palabra, el Santo. ¿A quién pues me van a hacer semejante? ¿A quién? A ver, ¿a quién vamos a hacer a Dios que sea en algún sentido parecido? O que yo sea igual. ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? A nada, ¿no? ¿Por qué? Porque es incomparable. Ustedes no me pueden hacer semejante o igual a las cosas creadas porque Él es el Santo. Incomparable. Diferente en su ser y naturaleza. Miren también cómo lo expresa el Salmo 99, 1 al 3. ¿Pudiera alguien leerlo fuerte? Si puede, en reverencia y honor, pararse, leerlo fuerte, y el maestro va a aprovechar de tomar agua. Ajá, dice, el Señor reina, estremezcanse los pueblos. Él está sentado como rey sobre los querubines, tiembla la tierra. El Señor es grande en Sión y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. Amén. Fíjense la manera en que lo expresa. El Señor reina, estremezcanse los pueblos. Él está sentado como rey sobre los querubines, sobre los ángeles. Tiembla la tierra. El Señor es grande en Sión y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han estado en un terremoto? Levante su mano. 85 en México. ¿Cómo se sienten los terremotos, mis hermanos? Terrible. Es increíble. Nosotros hace poco en Chile tuvimos uno de los terremotos más grandes de la historia. En las escalas de Richter y Mercalli, que produjeron más desastre y más fuerza. Y es increíble porque el suelo se mueve. Y yo no estoy jugando, o sea, de verdad, se mueve. Como que estuviera bailando ahí la Macarena, pero como uno ve el suelo liso en un terremoto, el suelo no se ve. Todo se mueve. Se mueven como las olas del mar. Exacto. Y son ondas, literalmente, los terremotos. Bueno, el salmista está diciendo que cuando la presencia del Señor aparece, todo se estremece. Toda la tierra tiembla ante su presencia.
¿Y qué creen que nos quiere revelar con eso el salmista al usar esta imagen? ¿Qué creen que desea revelarnos al usar esta imagen en particular? El poder de Cristo. El poder de Dios y de Cristo y de su Espíritu Santo. ¿Qué más? Temor. El temor, ¿no? Justamente los eventos naturales producen temor porque nos sacan de nuestro estado natural. ¿Qué más? ¿Qué más revela de esto, de Dios? Que el estremecimiento de la creación llega a ser tan evidente con el acercamiento de Dios. Ajá. Y es excelente. ¿Por qué? Y me encanta cómo lo expresa R.C. Sproul en su libro de la santidad de Dios. Pero él dice, la santidad produce un trauma. Y él habla del trauma de la santidad. Y es esa sensación que nos estamos acercando a algo distinto, diferente en su naturaleza. Y es interesante porque en Isaías capítulo 6, cuando Isaías tiene un encuentro con Dios, que creo que se refiere al Cristo glorificado, él ve al Dios, Isaías 6:3 dice, Santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Y aquí es interesante la respuesta de Isaías. Porque dice, entonces dije, ¡ay de mí! Porque estoy perdido, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. O sea, cuando Isaías se encuentra frente a la presencia de Dios y su santidad, su reacción es una de pavor, de miedo. ¿Se acuerdan cuando Jesús multiplica los peces? ¿Cuál es la respuesta de Pedro? ¿Se acuerdan? ¿Qué le dice Pedro después que multiplica los peces? Le dice, Señor, montemos un negocio de peces, aquí la armamos. Apártate de mí. Apártate de mí que soy pecador. ¿Se dan cuenta, no? ¿Se dan cuenta lo que la santidad provoca? Provoca esta sensación como que entre me quiero acercar, pero me quiero alejar. ¿Y por qué? Porque es temible. Por eso, mis hermanos, cada vez que escuchen a estos charlatanes que dicen que fueron al cielo, que tuvieron una experiencia de que vieron a Jesús ellos mismos resucitado, y cada vez que lo describen, dicen, no, yo vi a Jesús, subí con Él, me abrazó, Él me dijo y me reveló y yo entré al tercer, al cuarto, al quinto cielo. Tú puedes saber que están mintiendo, puedes tener certeza, porque un encuentro con la presencia santa de Dios no provoca esa clase de experiencias jocosas. Y no produce eso. La experiencia es una experiencia del grande y temible que es santo. Y eso es interesante en cuanto a lo que la palabra santidad trae consigo. Y puse aquí, dice entonces su santidad es todo lo relacionado con Dios que lo aparta de nosotros y lo hace objeto de asombro, adoración y pavor para nosotros. Entonces, ¿qué significa esto? Que la experiencia de quién es Dios como santo es un atributo totalizante. O sea, todo lo que Dios es y hace es santo. Su justicia es santa, su amor es santo, su cuidado es santo, su misericordia es santa, en el sentido de que es diferente a nuestro amor, a nuestra justicia. Y ahí tenía Isaías 48. Apocalipsis 4:8 dice, los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor. Y por dentro día y noche no cesaban de decir, Santo, santo, santo es el Señor Dios,
el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces lo que vemos es que cuando pensemos en la santidad de Dios, es algo que impregna todo su carácter, todo su ser, toda su esencia, pudiéramos decir, si es que pudiéramos tratar de encontrar alguna palabra para definirlo. Todo lo que Dios es santo, es grande, es majestuoso, es temible, es diferente a sus criaturas. Entonces cada vez, y les animo a esto, cada vez que estén meditando en quién es Dios, recuerden, Él no es como nosotros. Él no tiene nuestras limitaciones. Tú quizá eres limitado y necesitas esperar hasta mañana para saber qué va a pasar, pero esa limitación no aplica a Dios. Dios no tiene que esperar para obrar. Dios no tiene recursos limitados como tú tienes para hacer cosas. Él tiene todos los recursos, toda la sabiduría, todo lo que necesitamos para hacer su voluntad. Y es interesante porque esto puede traer mucha calma. Pero la santidad de Dios significa, que Él es apartado en su ser, pero que Él mismo se ha apartado para su propia gloria. Y esto es importante y quiero que entendamos bien. Y puse aquí en la hoja, dice, Dios está celosamente comprometido con revelar su propia gloria. Y esto es importante, porque si Dios es un ser diferente, es un ser distinto, de otra categoría, lo mejor que le puede pasar a una criatura es conocerlo a Él. ¿Me siguen, no? Si Dios es como Él dice ser, que Él apunte hacia sí mismo, es lo mejor que le puede hacer a una criatura, porque Él es el sumo bien. Él es el bien más alto, es el fin más supremo que un ser humano puede alcanzar. Si Dios es Dios, todo lo que respira y todo lo que existe debe y necesita adorarle. Todo. ¿Por qué? Porque Él es el ser más excelso, más alto, más glorioso y más majestuoso que existe. Y poner nuestra confianza en cualquier otra cosa que no sea Él es un pecado horrendo, horrendo. Porque Él, de nuevo, es el ser más alto y Él ha decidido revelar su propia gloria. Y es interesante, fíjense cómo lo expresa este es Gerardus Voss, un teólogo reformado. Y dice, Dios se busca y ama a sí mismo como el bien más elevado y exige como bondad razonable de la criatura que ha de ser consagrada a Él. Dios se ama. No sé si habían pensado en eso alguna vez. Dios se deleita en sí mismo. Dios encuentra gozo, deleite en ser quien es Él. Y el bien más alto de la criatura es alinearse con lo que Dios es y hace. O sea, Dios se ama e invita a las criaturas a participar de este amor. O sea, Dios se exalta. Y yo sé que esto es difícil de comprender, porque uno pensaría, bueno, ¿es Dios una especie de megalómano, de egocéntrico, que hace girar todo alrededor de Él? Y quiero que piensen en esto de nuevo. Si Dios es quien dice ser, que Él invite a las criaturas a amarse, es un regalo. Lo está invitando a conocer al ser más alto y sublime que existe. Para Dios no es impropio ser egocéntrico. Dios puede ser egocéntrico
Porque Él es el ser más alto que existe. Él es el centro del universo. Él es el creador de todo. Por lo tanto, no es impropio de Dios reclamar la adoración de lo que existe. Porque Él se ama a sí mismo y se adora a sí mismo. Porque es el ser más alto, más sublime, más excelso. No hay nada más grande y más excelso que Dios. Y es interesante, me encanta cómo lo expresa también John Piper en su libro de misiones, que también lo recomiendo si alguien está interesado en el tema de misiones. Alégrense las naciones, de John Piper. Dice, para Dios lo más importante es Él mismo. Lee eso de nuevo. Para Dios lo más importante es Él mismo. El corazón más apasionado con la gloria de Dios es el de Dios mismo. El objetivo último de Dios es defender y mostrar la gloria de su nombre. Y quiero que vean un poquito este pasaje, esta porción que les voy a mostrar. No sé si se ve tan bien, pero voy a ir leyendo. Está en el libro de John Piper. Y muestra 3 páginas de evidencia bíblica para lo que acaba de decir. Y me encanta cómo lo formula, porque muestra, bueno, Dios eligió un pueblo para su gloria. Y cita Efesios, Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Y dice al último, para alabanza de la gloria de su gracia. Dios creó para su gloria. Trae a mis hijos desde lejos y a mi hija desde los confines de la tierra, a todo lo que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria. A Israel lo llamó para su gloria. Tú eres mi siervo Israel, en quien yo mostraré, ¿qué dice? Mi gloria. Dice, Dios rescató a Israel de Egipto para su gloria. Dice, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, sino se rebelaron junto al mar, en el mar rojo. No obstante, los salvó por amor de su nombre, para manifestar su poder. Miren el Salmo 106. Dios puso al faraón para mostrar su poder y glorificar su nombre. Y sí, yo pudiera estar aquí toda la tarde. Dice, porque la escritura dice, faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Hay más. Dios no abandonó a su pueblo. Dice, no temáis. Aunque vosotros habéis hecho todo este mal, no os apartéis de seguir al Señor, porque el Señor, a causa de su gran nombre, no desamparará a su pueblo. Dice, Jesús nos dijo que hiciéramos buenas obras para darle la gloria a Dios. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vuestras buenas acciones, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Dice, todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y hay más. Dice, y hay 3 páginas de citas así, una a una, que muestran esto. Y se fijan, se dan cuenta, ¿no? Que la pasión de Dios, el corazón de Dios es dar a conocer su gloria, dar a conocer su santidad. Entonces, cada vez que pensemos en que Dios es santo, tenemos que recordar que Dios nos está invitando a unirnos a la misión de Él. Cuando tú adoras y glorificas a Dios y lo declaras como santo, estás uniéndote a lo que Dios ha hecho por toda la eternidad, que es adorarse y glorificarse.
Y de nuevo, cuando piensen en esto, ¿qué sentido tiene adorar algo más que un Dios tan magnífico? ¿Qué cosa creada, mis hermanos? ¿Qué cosa creada puede ofrecernos un ápice de lo que Dios puede darnos? ¿Qué cosa? Dime qué. ¿La fama? ¿El dinero? ¿El placer? ¿Creen que algo creado puede darnos lo que realmente necesitamos? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y lo que Dios desea es que como Él se ama, nosotros lo amemos. Dice, piensen en esto, sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. O sea, el fundamento para la santidad es que Dios es santo. Y piensen en esto, es como que nuestra voluntad está gradualmente alineándose con la voluntad de Dios, con lo que Dios ama, con lo que Dios desea. Y si Dios se ama a sí mismo, lo que te está invitando es que tú lo ames en una manera analógica, como explicaba Peter, semejante a la manera en que Él se ama. Y te invita a participar de esa gloria y de esa adoración. Y ese es el primer significado de lo que pudiéramos decir es la santidad. Hasta aquí, preguntas. En resumen rápido es que Dios es apartado por su gloria, para su gloria. Amén, amén. Por su gloria y para su gloria. Excelente resumen. Súper. Excelente. Lo segundo. Espero a ver si los camino un poco más rápido. Ustedes saben cuál es mi pecado, siempre es ser lento. Pero ustedes me perdonan porque me extienden gracia. Segundo, y este me imagino que era el más común en sus ojos. Él es separado de toda impureza moral. Dice, la santidad moral fluye de su santidad majestuosa precisamente porque Él es Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es santo moralmente porque Él es la criatura más alta y más excelsa. Por tanto, la criatura más alta y más excelsa no está mezclada con ningún grado de impureza, porque Él es el ser más alto. Si Él hiciera pecado, dejaría de ser Dios, porque el concepto de lo que es ser Dios es ser lo más grande, perfecto y santo que existe. Por tanto, en Dios no se mezclan pureza e impureza. Habacuc 1:13 dice, muy limpios son tus ojos para mirar el mal, y no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué miras con agrado a los que preceden pérfidamente y guardas silencio cuando el impío devora al que es más justo que él? Isaías dice, pero el Señor de los ejércitos será exaltado por su juicio, y el Dios santo se mostrará santo por su justicia. Romanos 7:12 dice, así que la ley es santa, el mandamiento es santo y justo y bueno. ¿Qué significa todo esto? Que Dios está separado de toda clase de impureza. No podemos atribuirle a Dios ninguna de nuestras imperfecciones morales. Ninguna. Dios no miente, Dios no engaña, Dios no manipula, Dios no mata en el sentido humano, porque Él sí quita la vida, pero que le pertenece justamente, pero no lo hace con injusticia. Todo persona que muere porque lo merece, porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es muerte. Por tanto, si todos pecaron, todos merecen morir. Cada vez que Dios toma una vida humana es porque lo merece. Y cada vez que salva una, le extiende gracia, que es regalo inmerecido. Pero Él no da injusticia. Pero el punto es que Dios no se mezcla con la impureza. Y quiero que sientan la tensión. Hay dos cosas de la santidad, y con esto quiero concluir. Traí una actividad, pero para variar no lo logré, pero por lo menos llegamos a lo último. Yo tengo que planificar mejor.
o enfatizar menos. Fíjense la atención. Hemos visto dos cosas que son la santidad. Primero, Dios está apartado en su ser, está separado de sus criaturas, ¿cierto? Eso es lo que veíamos. Dios es diferente, apartado, separado. Y el segundo, Dios no se mezcla con el pecado. A Dios no le podemos atribuir ni se va a relacionar con nada pecaminoso. Ahora la pregunta es cómo un Dios santo puede acercarse y perdonar a criaturas pecadoras. Y fíjense que hay dos tensiones. Una, que Dios es otro, diferente, trascendente, se usa la palabra, distinto. Dios está en otra categoría. ¿Cómo se va a acercar a criaturas de otra naturaleza? Esa es la primera tensión. Y si eso fuera poco, si Dios no estuviera lo suficientemente separado de su creación, ¿cómo además se va a acercar a criaturas que no solo son diferentes en su ser, sino que además son pecadoras, imperfectas? ¿Me siguen, no? Si Dios quisiera, ninguno de nosotros debería tener la más mínima oportunidad siquiera de vivir. Y la base es que primero, Él no tiene que acercarse porque es diferente. Y segundo, porque no merecemos que se acerque porque somos pecadores, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cómo resuelvo el problema de la trascendencia de Dios, que es otro, y el problema de la santidad moral de Dios, que no tolera el pecado? ¿Cómo resuelvo el problema de un Dios distinto y un Dios santo? Santo que no tendrá por inocente al culpable. Y cada vez que piensen en esto de la santidad, tienen que recordar el Evangelio. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Y por qué es tan importante recordar el Evangelio? Porque el Dios trascendente y separado de su creación se hizo hombre. Y ojo, piensen en esto. El Dios trascendente, distinto, majestuoso, temible, excelso por los siglos, en la segunda persona de la Trinidad asumió una naturaleza humana. Y se dan cuenta, ¿no? Dios, en su trascendencia, en su infinitud, en su diferencia, se está acercando a las criaturas. Él está condescendiendo, bajando a donde estoy tú y yo, para acercarse, ¿cierto? Entonces, cada vez que piensen en esto, en esta frase, Juan 1:14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y fíjense la frase que usa Juan para hablar de la gloria de Dios, la santidad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahí está el nombre de la iglesia. Entonces, se fijan, ¿no? ¿Cómo resuelvo el misterio del Dios trascendente? Bueno, Dios se hizo carne. Se acercó a sus criaturas. Antes de la fundación del mundo, Él planeó la encarnación. Desde la eternidad, Él escogió a sus redimidos y nos vio en su perfecto plan eterno. Y si eso fuera poco, y si no fuera suficiente que Dios se hubiese acercado a criaturas inferiores en mucho sentido, Él no solo hizo eso, Él además, lidiando con el segundo aspecto de la santidad, que es la impureza, Él, el Dios separado de toda impureza, no solo asumió una naturaleza humana, sino que voluntariamente fue a morir por el pecado de su pueblo a fin de purificarlos y hacerlos santos para Dios. ¿Se dan cuenta, no?
no sé si no tengo más recursos lingüísticos para expresarlo. Ya estoy en el precipicio de la incomprensibilidad ya. Ahí. Mi lenguaje ya se acabó, el límite. O sea, el Dios eterno, santo, trascendente, se hizo hombre y además se dio por nosotros para redimirnos, esto es rescatarnos de toda iniquidad y purificar, ¿para quién? Para sí, un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. ¿Se dan cuenta? En la redención, Dios se acerca, pero se acerca para separar, apartar algo para sí mismo, que es el fin máximo de Dios, que es darse a conocer. Y Él aparta personas para sí. Entonces, si en algún sentido la vida cristiana te parece aburrida o te parece no emocionante, es la tarea más emocionante que un ser humano puede tener, que es acercarse al plan de Dios y unirse y participar de la adoración que le pertenece a Él por los siglos. Y por el contrario, si estás aquí y no le conoces, estás sirviendo a cualquier cosa menos lo que merece ser servido, menos lo que merece ser adorado, que es el Dios santo, celoso de buenas obras. Y obviamente, cuando uno piensa en eso, uno escoge: voy a servir al Dios vivo por medio de su Hijo, o voy a enfrentar la ira de un Dios santo, que es algo que no deseamos. Y me encanta de nuevo, porque este evangelio, mis hermanos, es en su esencia trinitario. Dice, los seres humanos pueden acercarse al Dios santo por medio del Santo Hijo de Dios, quien envía su Espíritu Santo para que podamos ser santos como Él es santo. Lucas, déjanos, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién tú eres. ¿Quién eres? El Santo de Dios. Los demonios reconocen que Jesús comparte en su naturaleza la santidad de Dios. ¿Y cómo puede Jesús ser la imagen exacta del Padre y compartir la santidad si no es, ¿qué? Dios. No puede compartir el atributo de santidad si no es Dios. Y no solo eso, si Jesús no es Dios, significa que Dios no se ha acercado a salvar a los pecadores. Si Jesús es un ángel o cualquier cosa inferior, Dios no se ha acercado a nuestra condición. No hay evangelio. Y si el Espíritu Santo no es Dios, ¿cómo puede un corazón pecador recibir la santidad de Dios sin que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros, siendo Dios mismo? ¿Quién conoce el Espíritu del Señor sino el Espíritu mismo? El Espíritu. Entonces, si tú pierdes la Trinidad, pierdes el Evangelio, pierdes la esencia, porque de nuevo es el Dios Santo que envía a su Santo Hijo, quien manda a su Espíritu Santo para que seamos santos. Y es la base del Evangelio. Y quiero cerrar dándole un minuto, no, un poquito más, ya 3, 2 y medio, ya estamos como negociando. Quiero que anoten qué aspecto de la santidad de Dios añadirían a su definición inicial. Cerramos con eso y vamos a orar. ¿Qué aspecto de la santidad de Dios
añadirían a su definición inicial? Puedes explicar santo, santo. Ujú. Sí, claro que sí. Un segundito, terminan y lo revisamos. Ok, vamos viendo qué aspecto es nuevo o añadirían a su definición. ¿Cuál no estaba tan claro al principio? Si quieren levanten su mano. ¿Jackie? Para mí era su separación de su creación. Ajá. Porque inicialmente yo había escrito que él era separado del hombre, Ujú. pero al escuchar la definición, la explicación, entonces de la creación completa, para la creación y su trascendencia. Perfecto, excelente. ¿Qué más? ¿Quién puso lo mismo que Jackie? Levante su mano. Que dijo que añadió separación de trascendencia y de la creación. ¿Sí? ¿Alguna más? ¿Qué otra cosa pusieron extra en su definición? Yo ¿Qué pusiste? puse que Dios es santo en sí mismo. Porque había puesto que, o sea, es santo en sí mismo porque es apartado y separado de todo. Yo había puesto que era separado, o sea, que en él no existía pecado. Ajá. Entonces se complementa con que él mismo es santo. Exacto, es su esencia, ¿no? Excelente. Y eso te da el fundamento para el siguiente. La base que por la cual él no se mezcla con la impureza porque es santo en sí. Y apartado de todo. Exacto. O sea, que todo incluye pecado, Exacto. malicia. Perfecto, excelente. Y bien breve, la hermana preguntaba qué significa, por qué es importante hablar de que Dios es santo, 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 que aparece, ya lo vimos en Apocalipsis 4, en Isaías capítulo 6, y en la literatura hebrea las repeticiones son formas de énfasis. Es decir, cuando dice que Él es santo, 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 está diciendo algo enfático. Entonces, Él es santo de una manera sublime. Ahora, ojo, y esto lo vamos a ver la otra semana. Eso no significa que sus atributos compitan entre sí. Y les adelanto la próxima semana. Dios es simple. O sea, sus atributos no son partes en Dios, son el uno y lo mismo. Y si no lo entienden, vengan la otra semana. ¿Okay? Entonces, ya quedaron enganchados para la otra semana. Y muy breve, quiero cerrar solo con esto un par de personas. ¿Cómo esto debería motivar nuestra vida de adoración práctica? Muy breve. ¿Cómo esto debería impactar mi vida personal? Uh-huh. Sobre la pregunta que hiciste, ¿cómo podemos añadir? Para una semana es imposible añadir conocer a Dios porque nosotros tenemos una mente limitada en el mundo espiritual. Perfecto. Excelente, excelente. ¿Cómo, Josué, cómo aplicamos esta lección? Creo que entendiendo que somos seres totalmente contingentes, o sea que nuestra adoración y servicio no añade nada a Dios de lo que Él ya es. Ajá. Y que los más beneficiados somos nosotros. Exacto. Y cuando nos acercamos a Dios por medio de Cristo y lo que Él ha hecho, estamos diciendo, no puedo darte nada de lo que tengas, nada que pueda añadirte, y por esa razón cuando nos acercamos a Dios solo podemos decir, Gracias. me puedo acercar solamente por Cristo y lo que Él ha hecho. Uh-huh. Amén. Él no necesita mi adoración, porque ya la tiene. Excelente. Y aún así Él desea que los pecadores se acerquen y rindan sus vidas a Él y se alineen con su propósito. ¿Qué más? Una última. ¿Cómo impacta esto en nuestra vida práctica? Algo importante también es cuando reconocemos que Dios es santo, santo, es que nosotros tenemos que reconocer la condición en que estamos, como lo hizo Isaías. Exacto. Es que Él
él vio su condición y vio que estaba muerto, Amén. que necesitaba vida. Amén. Y solo por él. Amén. Gloria a Dios por eso. Martita. Yo solo resumiría diciendo que todo es de Él, por Él y para Él. Amén. Amén. Ese es el fin último de la creación. Apuntar hacia Él y su gloria. ¿Una última? Sí. Creo que el entender cuando tenemos la santidad de Dios, el tratar de ser más como Él. Amén. Llegar a esa santidad, tratar de caminar en santidad, lo más posible con la Amén. Imitar a Dios. Sed santos porque yo soy santo. Imitarle. Ese es y ojo, la santificación progresiva es parecerse gradualmente a Dios. Y a Dios especialmente como ha sido revelado en la persona de su Hijo que se hizo hombre. O sea, ser más como Cristo. Es el fin de la santificación misma. Que es ser como Dios, que es santo. Bueno, mis hermanos, vamos a orar y damos por cerrado este tiempo de escuela bíblica. Señor, gracias por quién eres y por cómo eres. En nuestra mente limitada no logramos comprender todo lo que tú eres y nunca lo vamos a hacer realmente. Y queremos pedirte que simplemente abras los ojos de nuestro corazón para amarte de una manera más profunda, para adorarte de una manera más pura y servirte, Señor, como tú deseas ser servido, Señor. Ayúdanos a ser santos como tú eres santo, a amarte, a adorarte, a rendirnos, Señor, al propósito más alto por el cual fuimos creados, que es tu propia gloria. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén.